Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. En este video se hablará de la mediana, cuando los datos no están agrupados en intervalos y en el marco de la estadística descriptiva. Soy el docente Manuel Quiroga. La mediana es el valor que ocupa el lugar central después de ordenar los datos, de tal forma que la mitad de las observaciones son menores o iguales a la mediana y la otra mitad son mayores o iguales a la mediana. En este contexto se pueden presentar dos casos: cuando los datos no están agrupados en frecuencia y cuando los datos están agrupados en frecuencia. En este video se tratará el caso de la mediana cuando los datos no están agrupados en frecuencia. Aquí se debe tener en cuenta si el número de datos es par o impar. Iniciemos estudiando la mediana cuando el número de datos es impar. Aquí se procede de la siguiente forma. Primero se ordenan los datos, luego se determina la posición del término del medio a través de la aplicación de la fórmula n más 1 sobre 2, de donde n es el tamaño de la muestra. Se estudia el siguiente problema como ejemplo. Se tiene la altura en centímetros de un equipo de 5 jugadores de baloncesto que es 192, 195, 183, 169 y 176 centímetros. Calcule la mediana de las estaturas de los jugadores aplicando la fórmula dada. Entonces lo primero que hacemos es ordenar los datos. En este caso están ordenados en orden ascendente y se observa que el número de datos es 5, es impar. Por lo tanto, la posición del término del medio es 5 más 1 sobre 2, que es igual a 3. Entonces, en los datos ordenados se cuenta de derecha a izquierda o de izquierda a derecha para ver cuál término está en la posición 3. En este caso tenemos que es 183 y decimos entonces que la mediana es 183 centímetros. Pero nos falta algo muy importante y es la redacción de la respuesta, que es la que nos va a ayudar a comprender mucho mejor la definición de lo que es mediana. Una de las posibles reacciones de la respuesta puede ser esta. El 50% de los jugadores tiene una estatura de 183 centímetros o mayor, y el otro 50% de los jugadores tiene una estatura de 183 centímetros o menor. El segundo caso es la mediana cuando el número de datos es par. En este caso se procede de la siguiente forma. Se ordenan los datos, luego se determina la posición de los dos términos del medio a través de la siguiente fórmula. Me dice que mediana es igual a n dividido entre 2 más n dividido entre 2 más 1, y toda esta expresión dividida entre 2, de donde n dividido 2 es la posición del primer término del medio y n dividido 2 más 1 es la posición del segundo término del medio. Se estudia el siguiente problema como ejemplo. La producción de bultos de naranja mensual en una finca durante los primeros 6 meses del año fue
enero 52, febrero 45, marzo 48, abril 50, mayo 53 y junio 54 bultos de naranja. Halle la mediana de producción de bultos de naranja durante estos 6 meses, aplicando la fórmula dada. Entonces, para la solución tenemos que lo primero que hacemos es ordenar los datos. En este caso están ordenados en orden ascendente y tenemos que el número de datos es 6, es par. Por lo tanto, la posición del primer término del medio es 6 dividido 2, que es 3, y la posición del segundo término del medio, que es 6 dividido 2 más 1, que es 4. Por lo tanto, en los datos ordenados vemos que los términos que están en la posición 3 y 4 son estos. Y ahora aplicamos la fórmula de la mediana. Entonces tenemos los dos términos del medio dividido entre 2 y ese resultado nos da 51 bultos de naranja. Entonces decimos que la mediana es 51 bultos de naranja. Pero recordemos la importancia de la redacción de la respuesta. Una posible redacción es esta: el 50% de los meses de producción de bultos de naranja fue 51 o más, y el otro 50% de los meses la producción de bultos de naranja fue 51 o menos. Hasta un próximo encuentro.